Vamos a tener hoy la continuación de las conferencias que versan sobre la visita del Papa Francisco a Estados Unidos. Va a ser la parte número 7. Una vez más nos vamos a centrar en algo que aconteció en Nueva York, pero no ya en la ONU, sino algo que fue después. Y vamos a ver una vez más, cómo no, cosas realmente sorprendentes. Vamos pues sin más a entrar directamente en algo que sucedió en el encuentro interreligioso en el Memorial y Museo del 11 de septiembre en el World Trade Center. Ya sabéis, es el lugar donde habían estado emplazadas las Torres Gemelas, que ya sabéis que se fueron por los suelos, y que también estuvimos hablando sobre qué aconteció en realidad en ese lugar. Recuerdo que era la conferencia número 1 y la número 2, básicamente, de la serie del Gran Engaño, corría el año 2006. Pues bien, vamos a hablar de lo que ahora ya no hay en ese lugar, pero que a su vez hay otra cosa, y es donde el Papa ha ido precisamente. Allí erigieron un memorial y un museo, por todo lo que aconteció al respecto. Y vamos a ver varios vídeos seguidos. El primero de ellos es la llegada del Papa Francisco al encuentro interreligioso en el memorial del Ground Zero, ya sabéis, es la zona cero, conocida así, donde si veis ya estas imágenes, nos damos cuenta que verdaderamente tenía mucho de interreligioso. Solo ver el panorama de los distintos representantes de diversas religiones ya es más que suficiente. Vamos a verlo. La verdad es que si queríamos ecumenismo, esta es la mejor forma de mostrarlo al mundo. Desde luego nosotros no queremos ecumenismo, un ecumenismo basado en la falsedad, en no a la verdad de la palabra de Dios. Evidentemente este no es el ecumenismo divino. Otra cosa es estar bien con todo el mundo dentro de lo posible, por parte nuestra. Pero esto en definitiva, y en Estados Unidos, seguía una vez más cumpliendo la profecía delante nuestro. El papado buscando el ecumenismo con los representantes de las religiones más importantes del mundo y, cómo no, mostrándose tan afable, buscando esa concordia. Y, ante todo, ¿por qué consiguió esto? Debido a una desgracia anterior. En el año 2001, ese hundimiento de las Torres Gemelas, atacadas por esos aviones que dicen, etcétera, etcétera. Pues bien, todo está dando su fruto. ¿Creéis que esas cosas pasaron porque sí? Y me estoy refiriendo a lo del año 2001. Pues todo tiene un porqué. Y ahora vamos a ver precisamente esas palabras que el cardenal Timothy Dolan manifestó en ese encuentro interreligioso. Es interesante notar que este encuentro tuvo lugar después que el Papa visitó la ONU, ese lugar de hogar de las naciones, tan diverso, de tantos credos, de tantos pueblos. Y después sucedía esto. Algo a nivel interreligioso, ese encuentro
en el cual una vez más se iba a manifestar lo mismo, una familia para todas las naciones. Qué bonito suena todo eso, si no supiésemos el trasfondo de lo que el Vaticano está buscando con todo ese tipo de encuentros, de ese tipo de ecumenismo que va a llevar a darle el poder absoluto otra vez en todo el mundo. Durante breve tiempo, pero lo va a conseguir. Es interesante ver continuamente esa disposición de todos hacia el papado. Esto ya da mucho que pensar. Qué distinto ahora, cuando vemos esa perspectiva, si lo comparamos con los escritos, por ejemplo, de Ellen White, cuando ella ya profetizaba que todo esto ocurriría. Eran tiempos impensables para ver escenas así. Y ella ya lo escribió. No se estaba inventando nada, estaba dando detalles de lo que la profecía bíblica ya decía. Pues, por si ahora fuera poco, vamos a ver las palabras de los representantes religiosos en ese encuentro, donde vais a ver también que vale la pena no perderse detalle. Interesantes las palabras que iban dando desde ese estrado, cada uno de ellos, un judío y un musulmán. Iban alternándose y además lo curioso es que iban citando cada uno textos de sus libros sagrados. Y además lo hacían en conjunción, con lo cual estaban dando por válido esos pasajes de armonía entre unos y otros que hay en cada libro. La verdad es que el ecumenismo está cogiendo ciertos puntos de cada lugar para anclarse en ellos, y la verdad es que realmente lo hacen a la perfección para hacer ver que todos pueden ir en perfecta armonía y unidad. Y es cierto, se podría convivir tranquilamente unos con otros, no debería tener por qué pasar nada malo, atacarse unos a otros y cosas así. Pero sabemos que esto es la trampa perfecta que el Vaticano ha ido trabajando con los años para conseguir ese emplazamiento en Jerusalén, y no solo eso, sino estar por encima del resto de religiones, aunque ahora digan que no. Pero todos, mirad, ¿con quién se concentran? ¿Con el Papa? ¿Verdad que no se van a concentrar con ninguno de los otros que están allí? Es siempre porque el Papa hace algo. ¿Quién es el eje central de todo ello? Es más que evidente, ¿no? Pues no es tan difícil de imaginar como en breve todo el poder religioso va a ser controlado por él de un modo descarado. Por este Papa o el que venga después, no importa, por el papado en definitiva, y conseguirán su objetivo, cómo no. Mirad ahora la oración del Papa Francisco, precisamente en eso. Mirad cómo el Papa está hablando de paz, una paz mundial, una paz entre todas las naciones, entre todos los pueblos, entre todas las religiones, una paz absoluta. Una paz, y cita al Dios de paz. Ya es casualidad, mirad, cómo coincide lo que ahora estamos presentando. Ya sabéis que estamos presentando esto después de unos cuantos meses que el Papa hubiese realizado esa visita, y está coincidiendo precisamente con lo que estamos mostrando en estas temáticas dedicadas a la paz, pero al Dios de paz. Y cuando vamos al texto bíblico, miramos las palabras originales en hebreo, en griego, nos damos cuenta cómo la paz de Dios no es la paz que nos está vendiendo el papado. Para nada, no se corresponde en absoluto, porque Dios habla que no habrá paz en el mundo. No habrá paz en el mundo hasta que no exista la segunda venida de Jesús, el auténtico, no el falso, el que vendrá antes, Satanás haciéndose pasar por Cristo. Por tanto, lo que está haciendo el papado es tirar por tierra la verdad bíblica, haciendo referencia a textos que no dicen lo que él quiere que digan. No solo textos, sino su oración. Por tanto, mirad qué coincidencia, gracias le doy a Dios precisamente, por poder estar presentando ahora unos temas que coinciden a la perfección con lo que el Papa estuvo haciendo allí para destapar, una vez más, las obras de las tinieblas que siguen mostrándose como si fueran ciertas, y engañando, cómo no, a todo el mundo. Mirad precisamente en esas palabras que tuvo el Papa,
en la zona cero. El amor vence a los profetas del odio. El Santo Padre preside un encuentro interreligioso en el lugar del memorial de las víctimas del 11S. A continuación, acompañado por el cardenal de Nueva York, Timothy Dolan, ha entrado en el edificio del memorial y ha participado en un encuentro interreligioso, atención ahora, junto con otros 12 líderes de diversos credos. Todos sabéis sumar, ¿verdad? 12 líderes más el Papa, ¿cuántos son? 13. Y no solo esto. Todos tenéis capacidad mental para hacer comparativas, ¿verdad? ¿Creéis que esto es una casualidad? ¿Han buscado 12 personas distintas de diversos credos para juntarse con el Papa y hacer 13? ¿Quién eran 12 más 1? ¿No fueron acaso primero las 12 tribus de Israel junto a Yahvé, a Jehová? ¿Y después no fueron precisamente los 12 discípulos más Jesús? ¿Os dais cuenta cómo precisamente esto no está hecho porque sí? Está diciendo que el resto vienen a ser sus discípulos, sus subalternos, y él es el maestro. Y esta vez, no de todos judíos, sino de todo el mundo, porque en definitiva eran lo que representaban estos señores con sus credos. Mirad si hay cosas que debemos conocer y que gracias a Dios podemos ver cuando analizamos tan solo un poco. El encuentro ha iniciado con una presentación del cardenal Dolan, con una reflexión del rabino y otra del imán de Nueva York, en la que han rechazado la violencia en nombre de Dios y han condenado el atentado que ahí tuvo lugar. Después el Santo Padre ha recitado en inglés una oración por la paz. Para continuar con el acto, tras la lectura de 5 meditaciones sobre la paz, hindú, budista, sikh, cristiana, musulmana, ¿os dais cuenta? Hay los sikh también. Y la oración judía por los difuntos, el pontífice ha pronunciado su discurso. Mirad qué bien tramado todo, qué bien tramado. Además, una vez más nos damos cuenta cómo todo se hace tan bien hecho que nadie puede ser capaz de salir públicamente y decir esto es un fraude, porque lo que hay detrás es para que el Vaticano termine mandando, haciendo ese nuevo orden mundial, que de ahí viene precisamente el ataque a las Torres Gemelas, para iniciar un nuevo orden mundial. Sociedades secretas estaban en ello, ¿y quién más? Pues de los que estamos hablando, ¿cómo no? En fin, que si no sabemos todas esas cosas y no las destapamos, la gente no se va a enterar de lo que realmente están haciendo y el porqué. Y tantos van a seguir creyendo que esto es lo mejor para el mundo, para conseguir esa paz universal. Todo lo contrario a lo que nos dice el Señor. Mirad ahora esto, el discurso del Papa Francisco en ese encuentro. Estad atentos también a sus palabras, no tenían desperdicio. Una oración conjunta, pedir por la paz, ha hecho mucha referencia a esto, a ese gran dolor que siente por estar en ese lugar donde pasaron todas esas desgracias, esas pérdidas de vidas humanas. Pero al final ha dicho algo muy significativo, profetas de paz. Pues vamos a destacar algo precisamente de ese discurso que el Papa ofició allí, ante todas estas distintas denominaciones representadas, y estad atentos precisamente a algo muy concreto. Primero de todo, aquí se nos presenta como el Papa participa en un encuentro interreligioso, invita a decir no a todo intento uniformante y sí a una diferencia aceptada y reconciliada. Ya veis, es como queriendo poner las cosas en un cierto orden dentro de ese ecumenismo, ¿no? Mirad qué extraemos. Este lugar de muerte se transforma también en un lugar de vidas salvadas, un canto que nos lleva a afirmar que la vida siempre está destinada a triunfar sobre los profetas de la destrucción, sobre la muerte, que el bien siempre despertará sobre el mal, que la reconciliación y la unidad vencerá sobre el odio y la división. Bien, podemos pensar, habla de profetas de destrucción.
Profetas de destrucción lo puede aplicar a la gente que hizo esa masacre allí. Pero es que, ¿sabéis? Esto puede tener otra significación. Resulta que los profetas bíblicos normalmente, ¿de qué hablaban? ¿De paz y seguridad? ¿O de destrucción? Porque los profetas tantísimas veces tenían que dar mensajes que si no se hacían las cosas como Dios quería, vendría destrucción, porque se estaba obrando realmente mal. Y ya veis, él en este caso habla de triunfar sobre los profetas de la destrucción. ¿Qué seríamos nosotros, en definitiva, bajo sus conceptos? Pues, bueno, diremos somos profetas, ¿no? Cualquiera que está profetizando lo que tiene que venir, aunque no tenga visiones ni revelaciones directas, está profetizando, es un profeta en cierto modo. ¿Y qué estamos profetizando? ¿Qué va a venir sobre la tierra ahora? ¿Tirar florecillas por todas partes? ¿Va a hacer el mundo? ¿Tocar todos arpa y flautas? ¿O lo que va a haber es precisamente destrucción? Pues bueno, resulta que quien diga esto puede ser tildado de un profeta de destrucción, y a esos hay que vencerlos. Mirad qué más. Me llena de esperanza en este lugar de dolor y de recuerdo la oportunidad de asociarme a los líderes que representan las muchas tradiciones religiosas que enriquecen la vida de esta gran ciudad. Espero que nuestra presencia aquí sea un signo potente de nuestras ganas de compartir y reafirmar el deseo de ser fuerzas de reconciliación, fuerzas de paz y justicia en esta comunidad y a lo largo y ancho de nuestro mundo. Por tanto, en todas partes. En las diferencias, en las discrepancias, es posible vivir en un mundo de paz. Frente a todo intento uniformador, es posible y necesario reunirnos desde las diferentes lenguas, culturas, religiones y alzar la voz a todo lo que quiera impedirlo. Por tanto, si uno anuncia que va a haber todo lo contrario, ¿qué habrá que hacer con él? O con ellos. Impedirlo, porque teóricamente va a ser la nota disonante. Parecería que va en contra de la paz. ¿Qué le pasó a Jeremías? ¿Lo recordáis? Echado en un pozo. ¿Por qué? Porque estaba diciendo, viene destrucción. ¿Y los otros qué iban profetizando los falsos profetas? No, que va, si viene paz, si todo irá muy bien, todos juntos. Sí, sí, sí. ¿Y cuántas veces no ha pasado eso a lo largo de toda la Biblia cuando se habla de los profetas? ¿Cómo terminaban normalmente? Fatal, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué era? Porque decían las cosas tal como iban a ser. ¿Y creéis que eso está en la Biblia porque sí? Eso está para los que han alcanzado especialmente los fines de los tiempos. Nosotros. Y es una referencia a algo que volverá a acontecer, pero de una magnitud mundial, realmente mundial. Y nosotros deberemos decir todo lo contrario, que no hay paz, ni habrá paz. Por tanto, ¿de qué vais a ser tildados si decís eso? Pues ya lo estáis viendo, ¿no? Juntos hoy somos invitados a decir no a todo intento uniformante y sí a una diferencia aceptada y reconciliada. Qué bonito suena esto. Para eso necesitamos desterrar de nosotros sentimientos de odio, de venganza, de rencor. ¿Y quien dice que por decir que no va a haber paz tenemos todo esto? Y sabemos que eso solo es posible como un don del cielo. Aquí en este lugar de la memoria, cada uno a su manera, pero juntos, les propongo hacer un momento de silencio y oración. Pidamos al cielo el don de empeñarnos por la causa de la paz. Paz en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras escuelas, en nuestras comunidades. Paz en esos lugares donde la guerra parece no tener fin. Paz en esos rostros que lo único que han conocido ha sido el dolor. Paz en este mundo vasto que Dios nos lo ha dado como casa de todos, y para todos, tan solo paz. Así la vida de nuestros seres queridos no será una vida que quedará en el olvido, sino que se hará presente cada vez que luchemos por ser profetas de construcción, profetas de reconciliación, profetas de paz. Es curioso porque en la Biblia, cuando se habla de los últimos profetas representados como el tercer Elías,
son de reconciliación, pero ¿entre quién? ¿Entre padres e hijos? Sí. ¿Entre personas que quieren andar bien? Sí, pero que están en un mismo sentir, en una misma verdad. Pero evidentemente cuando no se trabaja en una misma verdad, cuando no hay ese mismo sentir, va a ser muy difícil que pueda haber paz. Y a tal punto que olvidaros de obtener paz. Y cada vez que el Papa habla como paz, ¿qué sucede? Más guerra. ¿Por qué? ¿No lo sabe él acaso? Claro que lo sabe si están detrás de todo ello. ¿Pero qué tienen que mostrarse? Como los abanderados de la paz mundial, el moral supremo personificado. Y todos, ¿qué quieren oír? Paz. ¿Quién no quiere paz? Todo el mundo, ¿verdad? Pero si no se hacen las cosas como Dios quiere, es imposible que haya paz, porque en todos los corazones hay maldad, y solo hay paz auténtica dentro si Dios vive en uno. Sí, el Espíritu Santo habitando en uno. De todo lo contrario, no podemos esperar para nada paz, sino siempre reyertas, problemas, guerras, crímenes. Y eso sí, sigue hablando él de ser profetas de construcción, cuando nosotros hemos de decir, solo podemos ser profetas de construcción del reino de Dios, pero no de este mundo, porque este mundo, en vez de construirse, va a ir precisamente a su ruina. ¿Profetas de paz? Pues sí, anunciamos paz. Paz en el interior de cada uno si hace las cosas como Dios quiere, pero alrededor, ¿qué dice Jesús? Que tendremos aflicción. ¿Por qué? Porque el mundo en general no quiere ir en conformidad a la palabra de Dios. Y como consecuencia sucederá eso. Y profetas de paz, porque cuando Jesús vuelva por segunda vez, entonces sí que habrá 1000 años de paz. 1000 años de paz mientras muchos habrán sido barridos de la superficie de la tierra. Por supuesto. Para que haya esa paz, el mal deberá estar aparcado. ¿Y de qué modo? Y después volverá a haber paz definitiva después de ese milenio, cuando se descienda en la Nueva Jerusalén con todos los salvados de todas las épocas, y haya la resurrección de los impíos, de los no salvos, y Satanás diciéndoles, yo os he resucitado, vamos a atacarlos, vamos a por ellos. Y junto a sus ángeles caídos formarán ejércitos directamente para ir contra Dios y su pueblo. Y es cuando Dios interviene y allí genera lo que es conocido como el infierno, destrucción repentina sobre ellos, con fuego y azufre que caerá y los va a fulminar por siempre. Sí, por siempre, no durarán eternamente quemando, eso que os quede claro porque eso va contra la palabra de Dios, no es cierto. Sus resultados de ese fuego van a ser eternos, eso sí, y el mal va a ser erradicado por siempre. Satanás, sus ángeles caídos y todos los hombres impíos van a terminar muertos eternamente. Entonces habrá paz. Solo entonces. Olvidaos de todo lo que os digan, paz ahora en breve. Vamos a ver otro vídeo. Era prácticamente el final de lo que hicieron en ese lugar. Mirad cuenta, la puesta en escena de estos niños cantores eran distintas razas alternándose, de distintos lugares. Era difícil ver, por ejemplo, 2 blancos juntos. ¿Por qué? Todo tiene su significación. Estaban representando, en definitiva, ¿qué? Esa paz a nivel mundial. Por supuesto, la paz de la tierra, ¿sí? Y, por tanto, ¿qué mejor forma de manifestarlo así? De distintas razas, de distintos orígenes. Pero además, mirad la imagen de la pantalla donde aparece precisamente esta imagen del vídeo número 6 anunciado. ¿Os dais cuenta que también hay todo ese grupo de personas de distintas religiones sentados? ¿Y quién está precisamente en medio? ¿Y todo de blanco? Evidentemente el Papa. El centro absolutamente de todo. Porque todo esto no se montó ni por los Sikh, ni por los musulmanes, ni por los judíos, ni por nadie más. Se montó expresamente por lo que iba a hacer el Papa. Con lo cual pasa a ser el centro absolutamente de todo una vez más. ¿Creéis que todo esto es porque sí? ¿Para quedar bien y ya está? Tontos seríamos si solo pensásemos eso, desde luego. Y sobre todo seríamos ignorantes de la palabra de Dios.
Ahora mirad esto, los parientes de las víctimas del 11S, la fe nos ha salvado. La visita del Papa Francisco a la zona cero ha sido un signo de esperanza para quien perdió un ser querido en el atentado de las Torres Gemelas. Cuando tienes el corazón destrozado, ¿cómo puedes ir adelante? Según muchos de los parientes de las víctimas del atentado al World Trade Center del 11 de septiembre de 2001, la respuesta es la fe. Mirad además aquí qué se nos dice sobre ese encuentro con distintos familiares. Brendan Grady, que perdió a su hermano Christopher, comerciante de Cantor Fitzgerald, declaró que fue un honor ver al Papa Francisco estar en la zona cero para recordarlo. Me siento como si la tumba de mi hermano hubiera sido bendecida. Afirma Grady con sobriedad. Nadie puede decir que la tumba de un pariente haya sido bendecida por el Papa. ¿Os dais cuenta? O sea, como si la presencia del Papa ya bendice la tumba de su propio hermano. En el atentado a las Torres Gemelas murió también David, el marido de Judy Grimmer, que trabajaba en el piso 98 de la primera torre. Cuando supo del impacto del avión, la mujer cuenta: comencé a rezar inmediatamente. Sagrado Corazón de Jesús, me encomiendo a ti. Mi fe y mis oraciones me han impregnado cada vez más. No consigo imaginar mi vida sin la fe, afirma la señora Grimmer. Desde luego eran momentos muy duros, eso está más que claro, ¿eh? Y la gente abrazaba su creencia. Sobre el significado de la visita del Papa Francisco para ella, Judy declaró: antes de conocerme, David era seminarista. Por tanto, es extraordinario que el Papa está aquí para él. Yo es la segunda vez que vengo aquí. La primera vez fue por el 10º aniversario, cuando inauguraron la Torre de la Libertad. Es la única vez que he ido porque siempre he querido ser positiva. No vendría nunca aquí para ver solo un agujero vacío. Es maravilloso, no solo porque la obra ha sido completada, sino porque el Santo Padre está aquí. Yo soy una ferviente católica, como mi marido y toda mi familia, y espero que todos encuentren paz con esta visita. Está marcando la diferencia en el mundo de hoy. Dios lo bendiga. Mirad cómo hay católicos que lo tienen clarísimo. Este Papa marca la diferencia respecto a todo el mundo de la política y religión y demás. Qué bien hace su trabajo, su teatro. Un hombre, antes de que llegara el Papa, habló con los periodistas de la pérdida de su hija, que era un auxiliar de vuelo de uno de los aviones que se estrelló contra las torres. Contó que la joven estaba de vacaciones, pero había ido a trabajar para sustituir a una colega que estaba enferma. También Matthew Salitito reflexionó sobre la imagen transmitida por el Papa y que lo que sucedió hace 14 años es la imagen del demonio. Perdí a mi hijo, nos cuenta el señor Salito. El joven estaba en la primera torre y trabajaba para Cantor Fitzgerald, que perdió la mayor parte de sus hombres ese día. Tenía 23 años, era la persona más joven del edificio. Se había licenciado en la Universidad de Vermont, después encontró este trabajo en Cantor y le gustaba. Hay un profundo significado en la presencia del Papa aquí. Sentimos que en este país es una tierra consagrada, porque muchas vidas se perdieron aquí ese día, añadió, observando que el Papa Francisco muestra al mundo que ha venido a bendecir, a santificar, lo que alguno intentó hacer malvado y a destruir. Ha venido aquí a decirnos, haremos salir el bien del mal. Pobre gente, qué engañados están. Qué engañados están. Generan lo que generan y después quedan como los liberadores y santos y buenos. Increíble. Pero la gente no lo sabe. Por eso debemos decir las cosas. Para Salito es algo grande que el Papa Francisco haya venido. Soy católico, dice, pero creo que todo el mundo, no solo los católicos, tengan al Papa en una consideración especial. Obviamente nosotros católicos lo vemos de una cierta manera, pero creo realmente que el mundo le mira como una guía. Esta es la impresión que tiene alguien que está allí en Estados Unidos, que es católico. Creen que todo el mundo ya piensa realmente así sobre el Papa. Y es verdad. Oís a ateos incluso que dicen, mira, este Papa me cae muy bien, este Papa sí que está haciendo grandes cosas, este Papa sí que... Y no se dan cuenta que todo es puro marketing. ¿Por qué? Porque han desechado la palabra de Dios, y al desechar la palabra de Dios caen en la trampa perfecta que el Vaticano les está urdiendo. Y no solo caen los católicos, todas las denominaciones están cayendo en lo mismo, salvo excepciones, gracias a Dios. Luego además dice
cuando le preguntan sobre su fe, si le ayudó. Sí, responde, pero debo decir que no sé cómo puede ir adelante en la vida sin la fe. Así no se puede salir alguien, ¿verdad?, sin fe. Es algo a lo que te aferras. ¿Cómo no? Pienso que el Papa sea una esperanza, un faro para el mundo. Está con los pies en la tierra, observa muchos de los problemas del mundo, habla de una forma en la que todos podemos relacionarnos y nos da un cierto consuelo. Un faro para el mundo. Madre mía, si la gente supiera la verdad. Otro hombre perdió a su hermana Débora en el Pentágono. En el momento en el que él y su mujer comenzaron a hablar con nosotros, la señora muestra el reflejo de la Torre de la Libertad en su smartphone, mostrando cómo sea realmente el reflejo de una cruz. Otro pariente de un fallecido que prefirió permanecer en el anonimato dice: ha sido un día muy significativo para mí. El Papa Francisco ha venido con un mensaje de alegría. Pues ya veis, cuántas personas que quizás son sumamente sinceras y están en pleno error, y creyéndose que realmente esto es así. ¿Sabéis? Cuando he estado hablando con personas que tienen conocidos en Estados Unidos, amigos, parientes, y les dices algo de lo que ocurrió realmente en ese ataque a las Torres Gemelas, y les dices lo que el Vaticano está preparando también y está haciendo, y muchos dicen, no se lo creen en absoluto, es imposible, que eso es una locura, es imposible, no puede ser. Están totalmente sometidos a unos medios de comunicación que les dan una serie de mensajes, que les implementan totalmente y creen, porque además no se dedican a buscar en otros lugares a ver si realmente esto es así o no. Y si además, para colmo, le añadimos la base, que está totalmente desechada, que es la profecía, no se enteran de nada. ¿Os dais cuenta qué difícil va a ser que las personas abran los ojos? Deberán tener una gran capacidad de sinceridad, de búsqueda de la verdad, para que finalmente analicen y se den cuenta que les han estado levantando la camisa muchísimos años, los han estado engañando, y luego deberán tomar una decisión. Pero ya sabéis, lo más fácil es decir, no, esto son tonterías, es imposible. Porque por prejuicios, por preconceptos, por no querer cambiar de vida, por no querer saber un mensaje que viene todo lo contrario a la paz en un principio, la gente va a desechar el mensaje de Dios, el último mensaje de amonestación a este mundo. Pocos van a reaccionar, pero por esos pocos hay que seguir trabajando. Luego el Papa hace algo en Harlem. Pero mirad esto. Aparece un arco iris sin lluvia por donde iba a pasar el Papa Francisco. En Harlem, en Nueva York. Mirad el vídeo y estad atentos a las reacciones de la gente y lo que dicen. Es curioso porque los comentarios de las personas era que prácticamente era un milagro, porque el Papa estaba allí y eso era un signo divino. Sí, un signo divino, eso entendieron en definitiva. Algo que aparece en el cielo, en este caso un arco iris invertido, y es un signo divino de aprobación al Papa y a lo que el Papa hacía y a lo que iba a hacer. Pues mirad, resulta que en la misma fecha, prácticamente un arco iris invertido impacta a los británicos, y los británicos precisamente no estaban en Estados Unidos. ¿Dónde estaban? En Manchester. Los residentes de la ciudad británica de Manchester tuvieron ocasión de disfrutar durante unos minutos de un fenómeno natural poco habitual. Un arco iris invertido, conocido científicamente como arco circuncenital, informa Mirror. Lo cierto es que en las capas superiores de la atmósfera este fenómeno no es tan raro. Sin embargo, no muy a menudo se puede contemplar desde la superficie terrestre. El arco circuncenital aparece tras la refracción de la luz solar a través de cristales de hielo con los cierros, o en los cierros. Los residentes de Manchester han subido a la red centenares de fotos del fenómeno. Para algunos se trata de un signo más de la aproximación del fin del mundo al producirse después de la superluna sangrienta. Ya sabéis que hubo una serie de lunas que se veían rojas, decían, ¿no? Pues esto vino después, ya señala el fin del mundo.
Sin embargo, los meteorólogos han tranquilizado a los usuarios al recordar que la aparición de un arco iris al revés se debe a una combinación de condiciones atmosféricas. Entonces, yo me pregunto, ¿en un lado es señal del fin del mundo y en el otro de aprobación papal? Sucede prácticamente al mismo instante y unos se lo toman como cuestión de favoritismo de Dios hacia el Papa y en otros, unos es el fin del mundo y otros, pues no, es una cuestión meteorológica más y se acabó. ¿Os dais cuenta cómo el fanatismo religioso puede hacer creer cosas que no son ciertas? Mirad precisamente fotos en Manchester. ¿No es prácticamente lo mismo que se veía donde iba a pasar el Papa? Pues sí. En fin, el fanatismo religioso lo que puede hacer es llegar a pensar a muchos. Mirad si no. En el momento en que los niños le cantaban al Papa Francisco dentro de la escuela de Nuestra Señora Reina de los Ángeles, en East Harlem, el cielo mostró durante unos momentos esta especie de arco iris sobre la techumbre del colegio. Y ahí está la imagen. Bueno, pues tan sorprendente es. Vamos a ver ahora precisamente el vídeo donde los escolares de Harlem cantan «Hazme un instrumento de tu paz» para el Papa Francisco. Esta escuela, formada por hijos prácticamente de inmigrantes también, es el lugar elegido para el Papa, tampoco por azar, sino porque una vez más su mensaje era especialmente dedicado, todo lo que hizo allí en Estados Unidos, o mucha parte de ello, a ese abrazo, pidiendo el abrazo de Estados Unidos a todos los inmigrantes. Ya sabéis que detrás de eso se busca algo más, ya lo estuvimos tratando, ¿verdad? Pues ahora, precisamente en estos días, es cuando el gobierno de Estados Unidos está, dicen, haciendo fuera más gente de los que han entrado ilegales. ¿Qué quiere decir? Han pasado unos meses desde esto. Pues que evidentemente alguien deberá presionar para poner otra vez todo en su sitio, tal como quiere el papado. ¿Habrá una respuesta a esto? Pues estemos atentos porque muchas cosas veremos. Mirad precisamente cuando sucede esto. Los alumnos de Nuestra Señora Reina de los Ángeles, en el este de Harlem, hablará con Francisco sin guión. Hablarían así, sin guión. Una mirada al interior de la escuela católica que visitará el Papa. Los pequeños están listos para preguntarle cómo se las arregla para hacer todo lo que hace. En concreto, serán 6 niños de tercer y cuarto grado los que le darán la bienvenida al sucesor de Pedro. Sí, si Pedro levantara la cabeza, sí que diría que es su sucesor, sí. Los mismos que ha manifestado a nuestra agencia todo su amor por Francisco. ¿Por qué? Porque él es tan humilde, responden. Él ama a todos y siempre ayuda a los pobres. ¿Con qué sentimientos estáis viviendo este momento tan especial, tan cerca del Papa?, les preguntamos. Los alumnos revelan con candidez. No quepo en mi piel. Esta noche estaba demasiado excitado para poder dormir. En cambio, el más pequeño de ellos confiesa, no, yo me he dormido. ¿Os dais cuenta cómo a los niños que ya tienen una cierta edad les han inculcado una serie de conceptos sobre el Papa a través de dibujos animados, de dibujos en ilustraciones, de los comentarios que se hacen sobre él, etcétera, etcétera, para asimilar que todo esto es así? El pontífice también bendecirá los rosarios y las estampas creadas especialmente por los estudiantes para conmemorar este importante viaje a los Estados Unidos. Los rosarios incluyen una copia de la cruz pectoral usada por Francisco y después serán enmarcados y se expondrán en todas las escuelas de la archidiócesis. O sea que, además de rosarios y estampas que el Papa iba a bendecir, paganismo absoluto, también incluían copia de la cruz pectoral usada por el Papa Francisco. Ya sabéis, esa cruz pectoral que cuando se analiza da todo lo contrario a paz, precisamente. Luego otro chico dice, encontrándome con usted, me convertiré en el héroe de mi barrio. ¿Os dais cuenta qué quiere decir esto? Pues que todo el barrio ya sabía que el Papa iba a ir, que esperaban al Papa como lo máximo y que el chico que hubiese estado con el Papa era prácticamente un héroe para el barrio. En fin, cómo se venden los conceptos también a los niños. ¿Os dais cuenta por qué
la educación de los niños es tan importante? Porque seguramente es lo que va a marcar el resto de sus días. Y mirad ahora el discurso del Papa Francisco precisamente en esa escuela católica. En ese largo discurso, unos 10 minutos, ha hecho mención de la paz, como no, ha hecho mención, en este caso, de la paz interior, ha hecho mención también de Martin Luther King, que ya sabéis que precisamente detrás de él también hubo mucha cosa que normalmente no sale a la luz, y ha ido haciendo mención a diversos aspectos. También, como no, su frase final de «Recen por mí». El Papa se ha reunido en el Colegio de Nuestra Señora Reina de los Ángeles en Harlem con niños de barrios desfavorecidos y un grupo de familias inmigrantes a quienes ha invitado a contagiar la alegría a todas las personas que tienen cerca. ¿Os dais cuenta? Esa escuela no fue elegida porque sí. Me han contado que una de las lindas características de esta escuela y de este trabajo es que algunos de sus alumnos, algunos de ustedes, vienen de otros lugares y muchos de otros países. Ahí está la situación. No se olviden de rezar por mí. Y después, como era de esperar también, dice, Dios los bendiga a todos y a cada uno de ustedes y la Virgen los proteja. Pues si tienen que esperar que los proteja una fallecida, lo tienen difícil. Y después de hacer todo esto, la misa en el Madison Square Garden. Vamos a ver otro vídeo donde el Papa precisamente va a ese lugar y oficia. Llegar a ese lugar y habéis visto que multitudes en un pasillo estrecho por el cual circulaba este mini Papa móvil y cómo la gente con ese afán de poder tocarlo, ¿no? En fin, una vez más nos damos cuenta de que es ensalzado prácticamente como si fuera el mismo Cristo. ¿Por qué hay que hacer esto con un hombre? Pues, en fin, es lo que hay. Tristemente, la gente va a ese lugar esperando encontrar eso, el sustituto de Cristo, cuando no saben que en verdad es el anticristo. Ahora vais a ver aquí las palabras del cardenal Dolan en el Madison Square Garden de Nueva York. Por cierto, mirad qué llevaba en ese lugar. Precisamente esto, la cruz quebrada, para variar, cómo no. Y aquí vais a ver el vídeo de las palabras del cardenal. Tras esas palabras breves del cardenal Dolan, también hemos visto más imágenes. Ya sabéis, el Papa siempre pidiendo que recen por él. Pero ahora vais a ver, en definitiva, la homilía del Papa Francisco en ese lugar. Una instantánea de cómo estaba de repleto ese enorme estadio. Y definitivamente vamos prácticamente a finalizar con la homilía del Papa Francisco y después un breve repaso con una breve extracción a su vez de lo importante destacado que realmente dijo allí. Este largo discurso se ha centrado mucho en la Iglesia que vive en las ciudades. Es curioso porque de hecho lo que Dios nos dice es que deberíamos vivir fuera de las ciudades para ir bien. Solo tener iglesias, lugar de reunión en las ciudades como testimonio, pero vivir fuera. Trabajar en las ciudades, por supuesto, porque hay que dar el mensaje. No trabajar manualmente, me refiero, de alguna otra cuestión. Pero después se ha centrado mucho también, cómo no, en la paz. Mirad qué podemos extraer de aquí. Estamos en el Madison Square Garden. Eso son sus palabras cuando él empieza a dirigirse precisamente a toda esa multitud que estaba en esa misa. Y es curioso, una misa donde además la gente aplaudía cuando él hablaba. Lugar emblemático de esta ciudad, sede de importantes encuentros deportivos, artísticos, musicales, que logra congregar a personas provenientes de distintas partes, y no solo de esta ciudad, sino del mundo entero. ¿Os dais cuenta una vez más? Todo iba centrado en ese ecumenismo, pero no solo en ese ecumenismo, sino en conseguir que Estados Unidos acepte ¿a quién? A todos los de otros lugares, papeles. ¿Eso es bueno? Es bueno, sería bueno si no supiésemos lo que hay detrás, ¿verdad?
En este lugar que representa las distintas facetas de la vida de los ciudadanos que se congregan por intereses comunes, hemos escuchado: el pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz. Cita Isaías 9:1. El pueblo que caminaba, el pueblo en medio de sus actividades, de sus rutinas, el pueblo que caminaba cargando sobre sí sus aciertos y sus equivocaciones, sus miedos y sus oportunidades. Ese pueblo ha visto una gran luz. El pueblo que caminaba con sus alegrías y esperanzas, con sus desilusiones y amarguras, ese pueblo ha visto una gran luz. ¿Y qué es esta gran luz? Pues el mensaje que ellos están dando, ¿no?, en definitiva. Y luego termina diciendo: a su vez, las grandes ciudades esconden el rostro de tantos que parecen no tener ciudadanía o ser ciudadanos de segunda categoría. En las grandes ciudades, bajo el ruido del tránsito, bajo el ritmo del cambio, quedan silenciados tantos rostros por no tener derecho a ciudadanía, no tener derecho a ser parte de la ciudad. Los extranjeros, sus hijos, y no solo, que no logran la escolarización, los privados de seguro médico, los sin techo, los ancianos solos, quedando al borde de nuestras calles, en nuestras veredas, en un anonimato ensordecedor, y se convierten en parte de un paisaje urbano que lentamente se va naturalizando ante nuestros ojos y especialmente en nuestro corazón. Una vez más, el mensaje era esa inclusión de todos los extranjeros para Estados Unidos. Busca que tengan papeles, busca que tengan voto, buscan que puedan presionar después al todo el nivel político para instaurar lo que el papado pretende. ¿Cómo no? Y termino diciendo prácticamente esto: Dios vive en nuestras ciudades, la Iglesia vive en nuestras ciudades, y Dios y la Iglesia que viven en nuestras ciudades quieren ser fermento en la masa, quieren mezclarse con todos, acompañando a todos, anunciando las maravillas de aquel que es consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la paz. Como era de esperar, Príncipe de la paz. Antes también lo vuelve a decir: Príncipe de la paz. Una vez más digo, no ha sido casualidad que ahora estemos presentando precisamente la paz de Dios, esos temas, viendo la paz que propone precisamente el papado. Nada que ver, nada con la auténtica palabra paz y su significado. Pero qué bien trabaja para conseguir ese ecumenismo, que le va a dar el poder, precisamente, en todo el mundo. Nosotros hoy vamos a terminar aquí, va a tener aún continuación, ya encarando el último tramo de esa visita que él tuvo en Estados Unidos. Va a ser precisamente Filadelfia. El objetivo era ir para hablar sobre el tema familiar. Evidentemente esto era clave para el Papa, y se estuvo trabajando mucho tiempo para eso. Pues bien, vamos a analizar cada cosa de la que aconteció allí, que una vez más nos va a dar muestras también que no tiene desperdicio. Estemos atentos a todos sus movimientos siempre, porque el papado está marcando la pauta para que todo llegue a su clímax. Y después vendrá Jesús, y no precisamente como un favor por lo que ellos están haciendo, sino para ponerles punto y final también a lo que ellos hacen, que muestran como si fuera bueno, y en verdad, de bueno y divino, absolutamente nada de nada. Que Dios los bendiga.